Vamos a iniciar la grabación. Bueno, primero de todo vamos a parar la música porque si no nos escucha, por baja que la pongamos nos escucharía. Y estábamos estudiando la semana pasada el capítulo 7 de la Génesis, que se titula Esbozo geológico de la Tierra. Y vimos el primer apartado de los periodos geológicos. Y decíamos que para nosotros los espíritas no hay una diferencia entre el conocimiento del entorno, del mundo que nos rodea y nuestra fe, porque todo parte de la creación de la naturaleza por Dios, que la rigen unas leyes, y esas leyes, en tanto en cuanto seamos capaces de entenderlas, pues nos acercaremos más a la obra divina, ¿no? a esta morada de la que nos hablaba Jesús, que haría una para cada uno de nosotros. Bueno, pues esta es nuestra morada mientras estamos encarnados, y entenderla para nosotros enorme complejidad de la creación de la Tierra, que no es más que un planeta más dentro de nuestro universo, dentro del sistema solar, dentro de la Vía Láctea, pero que hay muchos más, ¿no? Entonces, aunque de hecho, bueno, por los vestigios podemos establecer periodos, podemos establecer eras, pero la causa principal para nosotros es Dios, porque todo esto que estamos estudiando, toda la complejidad que esto entraña, no puede ser un casual. Y aunque conocemos a Dios por sus atributos, también lo conocemos por sus manifestaciones, ¿no? Y esta creación divina, este cosmos infinito, esta creación constante de entornos, de hábitats y de almas que los habitan, habla del carácter infinito de Dios. Algo que no acabamos de entender, pero que nos acerca un poco, y que como cuando leemos las características de los espíritus puros en las obras de Kardec, pues en tanto en cuanto nos complacemos de la creación divina, gozamos también de la felicidad de esta creación, ¿no? Luego, aunque el desplazar los límites de nuestro conocimiento y con ello desarrollar más nuestra inteligencia supone una resistencia, porque tendemos a esa zona de confort en la que, pues si no esfuerzo el músculo que es el cerebro, pues mejor, aunque está demostrado que hacerlo alarga el buen uso de este músculo que es el cerebro, pues aunque supone vencer una resistencia, también es una recompensa grande cuando dominas un poco el entorno en el que vives, ¿no? Yo creo que a eso se refería Jesús cuando decía que multiplicaos y dominad la tierra, ¿no? Dominar la tierra en el sentido de conocerla, de compartirla y de alegrarnos de esta creación divina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos con el apartado 2, que se titula Estado primitivo del globo. Y luego, pues si nos cansamos de leer o para hacer una actividad paralela, pues vamos a ver un vídeo en el que vamos a comparar lo que aquí se nos expone en el libro de la Génesis
con cómo a partir de estos conocimientos la ciencia ha seguido estudiando y ha seguido ampliando la frontera del saber, ¿no? Vamos a ello. ¿Tú puedes aumentar un poquito? Claro que sí. Que yo sin gafas. El achatamiento. Más grande. Ahí. ¿Cómo puedo hacer? A ver si así entra. Sí, así lo vemos. El achatamiento de los polos y otros hechos concluyentes son indicios seguros de que la Tierra en su origen se hallaba en estado de fluidez o pastoso. El calor que aumenta a medida que se penetra en el interior de la Tierra y que a cierta profundidad alcanza una temperatura muy elevada, las fuentes termales, tanto más calientes cuanto más profundas están sus nacientes. Esto que al principio, que Kardec dice, son indicios seguros de que la Tierra en su origen se hallaba en estado de fluidez o pastoso. Eso la ciencia ya lo ha demostrado, lo vimos en el vídeo del otro día. Sí. Lo que acaba siendo, como en toda ciencia, como en todo, lo que acaba siendo una hipótesis, luego acaba convirtiéndose en una tesis si se verifica, ¿no? La experiencia demuestra que la temperatura se eleva 1 grado cada 30 metros de profundidad. La Tierra se fue enfriando poco a poco, comenzando el enfriamiento como era natural por la superficie, que se solidificó mientras que el interior se conservó fluido. La totalidad del agua, forzosamente convertida en vapor, estaba mezclada con el aire. Todas las materias susceptibles de volatilizarse, tales como los metales, el azufre y el carbono, se hallaban en estado gaseoso. El estado de la atmósfera, por lo tanto, no tenía nada comparable a lo que es hoy. La densidad de todos estos vapores le confería una opacidad que ningún rayo de sol podía atravesar. Es decir, se estaba preparando el entorno. Ese os voy a preparar una morada por a cada uno de vosotros, pues esta morada se estaba preparando. Lo que pasa es que esta variable que llamamos tiempo, pues lleva su tiempo, aunque sabemos que el tiempo es relativo, pero bueno, para nuestro estudio es necesario que contemporicemos cada una de los periodos geológicos. Y ahora empezamos a estudiar o a leer, porque no necesitamos estudiarlo en profundidad, pero sí darnos cuenta de los procesos a los que fue sometido la Tierra hasta convertirse en este hogar que hoy tenemos, ¿no? Y tenemos lecturas complementarias que habla seguramente de otros planetas, alguna cosa así de su composición, o tú te acuerdas de alguna... De Júpiter, por ejemplo, se habla mucho. Porque ahí la composición es totalmente distinta de aquí, ¿no? Por eso muchas veces no vemos lo que hay ahí, porque la densidad, la materia es distinta, ¿no? Mira que yo pienso que la tabla periódica que veíamos en las primeras aulas es la misma para todos los planetas. Es una suposición mía, es una hipótesis mía, porque muchos de esos elementos no se han encontrado en la Tierra. Entonces, los que no se han encontrado, se puede establecer también una hipótesis de si su estado es líquido, sólido o gaseoso, y en qué temperaturas están cada uno de esos estados.
Luego, la combinación de esos elementos, de esos materiales de la tabla periódica, darían, perdón, sí, como está mi hijo, perdón, lo he dejado encendido porque mi hijo está haciendo prácticas con la moto. No. Corta este trecho. No, porque no lo puedo atender más tarde. Pido disculpas. No pasa nada. Entonces podemos suponer que la combinación de esos elementos, igual que por ejemplo el hierro y el aluminio forman el acero inoxidable, pues podemos suponer que esos elementos en combinación formen otros cuerpos con otras propiedades o otros elementos, ¿no? Otras combinaciones de materia. ¿Y por qué Y será con lo que cual, no vemos, por ejemplo? Porque tiene ahí de Hooker, tú has dicho que tiene. Sí, yo creo que el motivo como estudiamos en las primeras lecciones, cuando hablamos de la teoría de cuerdas, cuando hablábamos de que los científicos se plantean que hay 9 dimensiones. Nosotros nos manejamos en el alto, el ancho y el profundo, ¿no? Esas son nuestras dimensiones. Luego algunos establecen el tiempo, es decir, una taza o un vaso que hay sobre la mesa, está sobre la mesa un periodo de tiempo, luego lo mueve, tiene una posición en el espacio y luego con el tiempo deja de estar ahí, el vaso. Pero los científicos se plantean que hay 9 dimensiones. Entonces, si nosotros con 3 dimensiones nos movemos, puede ser que, es una suposición, una hipótesis, que en las otras 6 dimensiones, agrupados de 3 en 3, haya otros mundos en paralelo al nuestro. Con lo cual nosotros, igual que no podemos ver los infrarrojos ni los ultravioletas, porque nuestra vista solo tiene un espectro, una amplitud, puede suceder que otras dimensiones sean completamente, en términos informáticos se habla transparente, es decir, que están ahí, pero que no nos alteran en absoluto nuestra vida. Entonces no es por la composición o por la materia. Yo creo que es porque están posicionados en una dimensión diferente a la nuestra. Entonces eso supone mundos distintos. De hecho, el mundo espiritual también es una dimensión distinta a la nuestra, sí, que algunos tienen la capacidad de poder ver, otros de poder oír, y conviven con nosotros. O sea, estamos en paralelo. La teoría de cuerdas también nos dice que podemos ocupar 2 lugares al mismo tiempo y hasta que no lo observas no sabes en cuáles de los 2 lugares estás, ¿no? En el mundo invisible, cuando te desdoblas, sin embargo tu cuerpo está en la parte corporal, en la parte física. Pero esto está muy en pañales todavía. Hay espíritas que han escrito libros sobre las teorías cuánticas, pero de momento todo está no ha llegado todavía. Y luego hay un razonamiento, pero que yo considero que es de tipo moral, y es que hasta que una civilización no alcance la madurez suficiente de respetarse a sí misma, y es obvio que nosotros no nos respetamos, no deberíamos entrar en contacto con otras civilizaciones porque los podemos dañar. ¿Qué hacíamos con el descubrimiento de América? Buscar oro, traernos el oro, cambiárselo por espejos. Es decir, que no todo el mundo se comportaba así, es obvio. Que había gente que era bien intencionada, seguro. Pero como parece ser que trascienden más, que llaman más la atención las obras malas que las buenas, pues nosotros, desde mi punto de vista, no tenemos el grado de madurez suficiente como para entrar en contacto con otras civilizaciones. Eso no significa que otras civilizaciones no nos hayan visitado a nosotros,
Pero un denominador común de esas visitas, que muchas de ellas aparecen registradas por pilotos, aparecen en los archivos de muchos estados, el denominador común es que suelen ser silenciosas y que sepamos no han intervenido en nuestro desarrollo, es decir, nos han respetado siempre nuestro libre albedrío. Y eso es lo que también me hace pensar que esas civilizaciones sí tienen la madurez de visitarnos. Sí. Mientras que nosotros, en tanto en cuanto, hasta que no tengamos la inteligencia suficiente de poder fabricar esas naves, como sabemos que la inteligencia va en paralelo, o la moral va siguiendo el desarrollo intelectual, a medida que vayamos aprendiendo a desarrollar esas naves, también nuestra moral irá creciendo. Y llegará el momento que dispongamos de las naves y dispongamos del grado moral para poder visitarnos. Dice que cuando estamos en estado más elevado, podemos visitar estados menos elevados, pero los menos elevados no pueden acudir a los más elevados, ¿no? Eso es lo que... Menos que tenga permiso, no sé, o algo así. Bueno, lo que depende, depende de tu vibración. Lógicamente, por más que quieras vibrar en lo alto, habrá vibraciones a las que no alcances porque no has alcanzado el nivel moral necesario. Pero te puedes mover dentro de un rango, entonces cuanto más te muevas en las zonas altas vibracionales, más afines con los espíritus, que en las obras de Kardec se llaman buenos, cuanto más afines con ellos y más cómodo te sientas en esa franja, más irás abandonando las franjas menos elevadas. Pero es una obra de todos, ¿no? Ayer lo hablábamos en el aula, ¿no? Que decimos que venga ya el mundo de regeneración, que venga ya, pero es una tarea individual de cada uno de nosotros, ¿no? Porque estoy convencido que en el planeta hay muchas personas que ya podrían estar en ese mundo de regeneración, pero la mayoría no. Entonces, o bien nos esperan, o bien reencarnarán en otros lugares, pero es la suma de todo, el que nos da ese estado. Queremos estar, claro, no queremos sufrir expiaciones, pero no tendremos que ganar. Y mientras tanto, pues ser todos los felices que podamos. ¿No? Porque tenemos muchos ingredientes para hacerlo, ¿no? Sí. Tenemos nuestros hijos, que nos dan muchas alegrías, y nos da que también sufrimos sinsabores. Ya tenemos tecnología, a veces volvemos a un sitio, un mundo que ya no tiene el mismo desarrollo tecnológico que aquí, el confort que tenemos, entonces así, aunque todo eso sea material, es algo que ha venido por una evolución, ¿no? Entonces, ahora es trabajar la parte moral. Sí, el desarrollo tecnológico nos acerca mucho al mundo espiritual. O sea, el hablar con móviles sí. Nos acerca mucho a la sensación de hablar con el pensamiento, de intercomunicarnos con el pensamiento. Uh-huh. Y cuando con el mando a distancia podemos elegir qué menú, también, es decir, estamos utilizando una herramienta intermedia, uh-huh. Pero también se acerca a nuestra voluntad y a nuestro pensamiento. Luego, aunque es necesario pulsar un botón, debemos tener cuidado con qué pensamos y con qué afinamos, porque al fin y al cabo el pensamiento es energía, y eso lo demuestra muchos osoesqueletos que están utilizando personas que sufren tetraplegias o que se ponen unos cascos con diodos en la cabeza y los impulsos eléctricos hacen que puedan moverse con las piernas y poder dejar las sillas de ruedas. Sí. Y la energía sabemos que se convierte en materia dependiendo, la energía es materia a velocidad de la luz, luego hay una relación directa
el pensamiento, la energía que desencadena, que es captada por los diodos, y la materia. Sí. Por eso, cuando Rodrigo dice muchas veces que el pensamiento es materia, pues sí, es convertir el pensamiento en tanto en cuanto es energía en materia. ¿Continúo? Como tú quieras. Período primario. El primer efecto del enfrentamiento fue la solidificación Enfriamiento. Enfriamiento fue la solidificación de la superficie exterior de la masa y fusión, y que se formara en ella una corteza resistente, delgada al comienzo, que poco a poco fue ganando espesor. El segundo efecto del enfriamiento fue la liquefacción de algunas de las materias que el aire contenía en estado de vapor y que se precipitaron sobre la superficie del suelo. Tal es el aspecto del primer período, un verdadero caos de todos los elementos mezclados, en procura de estabilidad, en el que ningún ser vivo podía existir. En busca de estabilidad, de equilibrio. Cuando te canses de leer, me lo dices y Yo te relevo. leo, explica. Periodo de transición. Al comienzo del periodo de transición, la corteza sólida granítica aún tenía poco espesor y por lo tanto ofrecía una débil resistencia a la efervescencia de las materias incandescentes a las que recubría y comprimía. El aire se fue liberando poco a poco de las materias más pesadas, temporariamente en estado gaseoso, las cuales, al condensarse por efecto del enfriamiento, se habían precipitado en la superficie del suelo y posteriormente fueron arrastradas y disueltas por las aguas. Es decir, que lo que está sucediendo es que esta atmósfera impenetrable, llena de materiales en suspensión, poco a poco se va depositando, ¿no? Al principio crea una costra delgadita y luego poco a poco, a medida que se va enfriando más el planeta, pues esa costra va siendo más resistente y más gruesa. Es notable que la vida se manifiesta tan pronto como las condiciones le son propicias, de modo que cada especie aparece a medida que se producen las condiciones adecuadas para su existencia. Los primeros seres orgánicos que aparecieron sobre la Tierra fueron los vegetales de organización poco compleja, designados en botánica con los nombres de criptóganos, acotiledôneos y monocotiledôneos, es decir, líquenes, setas, musgos, helechos y plantas herbáceas. Vocabulário estamos ganando, ¿eh? Sí. Con eso. Por la acción del calor y la humedad y a consecuencia del exceso de ácido carbónico diseminado en el aire, gas inadequado, ¿cómo se dice? Inadecuado. No entiendo. Yo creo que falta una palabra. Para la respiración de los inadecuado para la respiración de los animales terrestres, pero necesario para las plantas. Los terrenos expuestos se cubrieron rápidamente de una vegetación exuberante, al mismo tiempo que las plantas acuáticas se multiplicaban
en el seno de los pantanos. 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 É um pouquinho distinto em português. Plantas que em los dias atuales são simples hierbas de escasos centímetros. Alcançavam uma altura de um grosor prodigioso. Havia, pues, bosques de helechos arborescentes de 8 a 10 metros de altura y de un grosor proporcional. Sí, ahora los helechos son pequeñitos, son muy pequeños. Sí. A consecuencia del desplazamiento de las aguas, los terrenos que producían esas aglomeraciones de vegetales quedaron sumergidos en varias ocasiones, cubiertos de nuevos sedimentos terrosos, mientras que aquellos que quedaban secos se adornaban a su vez con una vegetación semejante. Formaban lo que más adelante serían los carbones, los gases que hay bajo la tierra, los petróleos en sus diferentes densidades. Por la acción del calor, de la humedad, de la presión ejercida por los posteriores depósitos terrosos y sin duda por diversos agentes químicos, gases, ácidos y sales producidos por la combinación de los elementos primitivos, aquellas materias vegetales sufrieron una fermentación que las convirtió en hulla o carbón de piedra. Período secundario. Con el periodo de transición desaparece la vegetación colosal y los animales se caracterizan y los animales que caracterizan la época, ya sea porque las condiciones atmosféricas no eran las mismas o porque una serie de cataclismos haya aniquilado todo lo que tenía vida en la tierra. Es decir, suceden hechos naturales que hacen que vaya habiendo una selección natural de animales, ¿no? Que desaparezcan los más grandes, que vayan sobreviviendo otros. Sí. El periodo secundario se caracteriza en lo atinente al aspecto mineral, por numerosas y resistentes capas que indican una formación lenta en el seno de las aguas y que determinan diferentes épocas perfectamente caracterizadas. A las plantas herbáceas y pulposas se agregan las de tallo leñoso y los primeros árboles propiamente dichos. Los animales todavía son acuáticos o, cuando mucho, anfibios. La vida animal sobre la tierra seca progresa poco. Los animales que más caracterizan esa época son los reptiles monstruosos, entre los cuales sobresalen el ictiosauro, el plesiosauro, el teleosauro, el megalosauro, el iguanodonte y el pterodáctilo. Cada nombre. Sí. Durante ese periodo, que debe de haber sido muy prolongado, como lo demuestran el número y la exuberancia de los estratos geológicos, la vida animal alcanzó un enorme desarrollo en el seno de las aguas, como ocurrió con la vegetación en el periodo precedente. El aire más purificado y más favorable para la respiración comenzó a permitir que algunos animales viviesen en la tierra. El mar
se desplazó muchas veces, pero sin conmociones violentas. Con este periodo desaparecen, a su vez, aquellas razas de animales acuáticos gigantescos, sustituidos más tarde por especies análogas, de formas más proporcionadas y de menor tamaño. El orgullo llevó al hombre a decir que los animales fueron creados en honor de él y para la satisfacción de sus necesidades. No es posible... Sí, es lo que hablábamos antes de dominar la tierra, ¿no? Que ese término que empleó Jesús, yo creo que muchas veces sea mal empleado. Dominar la tierra es conocerla, es conocer sus leyes, es emplearla para curarnos, para vestirnos, para comunicarnos con el medio, ¿no? Sí. Pero no para abusar de los animales, no para contaminar los acuíferos, no para contaminar los aires. Sí. Eso no es dominar la tierra, eso es abusar. Claro. No es posible que Dios las haya creado, las especies, por un simple capricho de su voluntad, para luego darse el placer de aniquilarlas, pues todas tenían vida, instintos, sensación de dolor y de bienestar. Un día se le dará al hombre la posibilidad de conocerlo para confundir a su orgullo. Kardec dice pues esto mismo, ¿no? Que el orgullo nos hace pensar como nuestra relación con la naturaleza es distinta, porque nosotros nos comunicamos con la naturaleza a través de nuestra inteligencia y del reducto de instinto que nos queda, mientras que los animales lo hacen por instinto netamente. Pues eso nos hace pensar al hombre que las cosas están creadas para nosotros, cuando en realidad están creadas tanto para el bienestar nuestro como para el bienestar animal y vegetal, solo que ellos, al no emplear la inteligencia, sino servirse de la naturaleza para sobrevivir, no dejan una huella tan negativa en la naturaleza como la que dejamos nosotros, ¿no? Sí. Y luego dice que las especies no se han creado para nada, sino que en muchas ocasiones, es decir, toda especie que ha habitado la tierra ha dado lugar a otra cosa, o ha servido para otra cosa. Luego nada se ha creado nada más que porque sí. El petróleo, por ejemplo, los combustibles fósiles, es la forma más elemental que tenemos de generar energía o de generar movimiento, ¿no? Después de la máquina de vapor. Pero con el tiempo tendremos que ir desligándonos de esta forma que es muy primaria como fuente de energía, y tendremos que irnos a fuentes como se está comenzando a hacer, hacia fuentes de energía sostenibles y renovables, y dejar estas otras que son de origen fósil, dejarlas simplemente pues para casos pues en los que no se pueda llegar con otro tipo de energías, pero muy minoritario, mientras que ahora es completamente mayoritario. Sí. Gracias a que la Tierra, a través de la naturaleza, y la naturaleza a través de todo el mundo espiritual que trabaja detrás de ella o en favor de ella, para que no pierda nunca la más mínima oportunidad y siempre nazca la hierba, aunque sea entre las baldosas de la acera. Es decir, que la naturaleza siempre tiende a resistir el impacto negativo que recibe. Si no fuera por eso, si se doblegara, y si la espiritualidad que hay detrás, trabajando en pro de la naturaleza, desfalleciese, nuestro planeta sucumbiría, y no está sucediendo. Y un buen ejemplo que tenemos es durante la pandemia, cómo en los tiempos en los que estuvimos confinados se recuperó en un par de meses, cómo aprovechó la naturaleza
esos 2-3 meses de confinamiento Sí. para recuperarse. Si fuera un año o si fueran varios, sería espectacular lo que la naturaleza sería capaz de hacer. Sí. ¿Tú quieres leer? Sí, vamos a ello. Periodo terciario. 33. Con el periodo terciario comienza un nuevo orden de cosas para la Tierra. El estado de su superficie cambia completamente. De aspecto, las condiciones de vitalidad se modifican profundamente y se aproximan al estado actual. La superficie del suelo se volvió muy desigual. Las aguas, que hasta aquel momento cubrían de manera casi uniforme la mayor parte de su extensión, fueron empujadas a las zonas más bajas, dejando secos vastos continentes o cumbres de montañas aisladas que formaban islas. Dislocada por efecto de los levantamientos, la masa granítica dejó en algunos puntos fisuras por donde se escapa el fuego interior y se escurren las materias en fusión. Se trata de los volcanes, semejantes a chimeneas de un inmenso horno, o aún mejor, como válvulas de seguridad. Los volcanes dan salida al exceso de la materia ígneas, a fin de preservar al globo de conmociones mucho más terribles. Por eso se puede decir que los volcanes en actividad constituyen una garantía para el conjunto de la superficie del suelo. Sí, los volcanes alivian tensiones dentro del interior de la Tierra y evitan terremotos que tendrían unas consecuencias mucho peores. Los estratos de los periodos primario, de transición y secundario, formados sobre una superficie poco accidentada, son más o menos uniformes en toda la Tierra. Los del periodo terciario, por el contrario, formados sobre una base muy desigual y por acción transformadora de las aguas, presentan un carácter más local. Las plantas, en lo relativo a su estructura, diferían poco de las actuales. El periodo de transición asistió al nacimiento de una vegetación colosal. Y el periodo secundario, al de reptiles monstruosos. El terciario presentó la producción de mamíferos gigantescos, tales como el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, el paleoterio, el megaterio, el dinoterio, el mastodonte, el mamut, etc. Estos dos últimos variantes del elefante tenían de 5 a 6 metros de altura y sus colmillos llegaban a tener hasta 4 metros de longitud. Este periodo también asistió al nacimiento de los pájaros, así como al de la mayoría de las especies que todavía existen en la actualidad. Algunas de las especies de esa época sobrevivieron a los cataclismos posteriores, otras denominadas genéticamente animales antediluvianos. Desaparecieron por completo o fueron sustituidos por especies análogas de formas menos pesadas y menos macizas, cuyas primeras especies fueron como los esbozos, tales como el Felis speloea, animal carnívoro del tamaño del toro, con las características anatómicas del tigre y del león, el Cervus megaceron, variedad del ciervo, cuyos cuernos de 3 metros de longitud tenían una separación de 3 a 4 metros en los extremos. Periodo diluviano. Mira, vamos a hacer un paréntesis. Y vamos a ver un vídeo que dura 8 minutos y así descansamos de la lectura. ¿Te parece? Perfecto. Porque este yo creo que es exacto, este es el largo, entonces vamos a poner este otro. Las eras geológicas son enormes lapsos de tiempo que los científicos emplean para dividir la historia geológica de la Tierra. Se clasifican en 5 categorías: los eones,
las eras propiamente dichas, los periodos, las épocas y las edades. Los eones abarcan miles de millones de años. Es decir, lo que vemos aquí es que la clasificación de los tiempos en la Tierra es más amplia de la que nos presenta Kardec. Kardec presenta una categorización simplificada, mientras que también gracias a los estudios y ahora hay muchas más herramientas para poder entender las huellas que han dejado los diferentes momentos geológicos en la Tierra, pues ahora el conocimiento es mucho mayor. Pero vamos a ver que en estos 8 minutos es un torrente de información, así que hay que intentar tratar de memorizar. Las eras, unos cuantos cientos de millones, mientras que los periodos se extienden durante 100 millones de años o menos. El resto de las categorías abarcan lapsos más pequeños. Para dividir la historia geológica del planeta, los científicos se apoyan en los eventos más importantes. Por ejemplo, el Eón arcaico concluye en el inicio de la fotosíntesis, el cual llenó al planeta de oxígeno y condenó a la extinción a los seres anaerobios, los que no necesitan oxígeno, que poblaban entonces la Tierra. Las eras geológicas no son categorías temporales fijas, como por ejemplo lo son un siglo o una década, que siempre corresponden a 100 y 10 años respectivamente. Más bien están marcadas tanto en su origen como en su finalización por la importancia de los eventos geológicos que ocurrieron en ellas. Esta es la razón por la cual las eras geológicas son tan irregulares. Por ejemplo, el Eón arcaico dura 1.500 millones de años, pero el Fanerozoico solo 542 millones. Escalas de tiempo geológico y sus características. Eón es la mayor medida de tiempo geológico. En algunos casos, el término eón se usa para designar un lapso de 1000 millones de años. Sin embargo, en la escala geológica no existe una cantidad de años establecida para cada eón, sino que varía considerablemente. Hay 3 eones. Arcaico. Se inicia con los tiempos de la formación de la Tierra, hace 4.000 millones de años, y finaliza 2.5 millones de años en el pasado. Proterozoico. Abarca desde los 2.500 millones de años hasta los 542 millones de años. Fanerozoico. Comprende desde los 542 millones de años hasta el presente. Era. Cada eón se divide en varias eras, que son lapsos de tiempo geológico más cortos, durante los cuales ocurrieron importantes cambios en la flora y fauna del planeta. En la escala geológica hay 10 eras en total. Periodo. A su vez, cada era se divide en varios periodos. La era mesozoica, por ejemplo, se divide en 3 periodos: Cretácico, Jurásico y Triásico. Época. Cada periodo se divide en porciones de tiempo más cortas, llamadas épocas. Por ejemplo, el periodo Jurásico se divide en 3 épocas: Jurásico superior, Jurásico medio y Jurásico temprano. Edad. Es la medida más pequeña de la escala geológica. Varias edades componen una época. La época del Jurásico medio se divide en 2 edades: ladiniense y anisiense. Las eras geológicas y sus características. Como ya mencionamos, en la escala del tiempo geológico hay un total de 10 eras, que están distribuidas de la siguiente manera: las que corresponden al Eón arcaico, Eoarcaica, Paleoarcaica, Mesoarcaica y Neoarcaica; las que corresponden al Eón proterozoico, Paleoproterozoica, Mesoproterozoica y Neoproterozoica; las que corresponden al Eón fanerozoico, Paleozoico. Recuerdo a mi hermana, es geóloga, ¿Ah, sí? y se tuvo que aprender todo esto. Imagínate. Más luego, todas las plantas y los animales. Bueno, una locura. Tenía una cantidad de fichas. Si cada época se divide, si cada periodo se divide, si todo. Sí, y en cada ficha tenía un dibujo y a lo mejor de una ígnea, ¿no? de un fósil.
y tenía que saber a qué época se refería, cómo se llamaba, bueno. Wow. Hay personas que tienen unas mentes privilegiadas, yo incapaz. Mesozoica y Cenozoica. 1. Eoarcaica. Duró 400 millones de años, desde hace 4.000 millones hasta hace 3.600 millones de años. Durante esta era se solidificó la corteza terrestre. Durante esta era y la siguiente, Paleoarcaica, se formó el Balbará, el primer continente. 2. Paleoarcaica. Abarca desde hace 3.600 hasta hace 3.200 millones de años, un lapso de 400 millones de años. Durante esta era surgieron las bacterias, que son los seres vivos más antiguos que se conocen. 3. Mesoarcaica. Al igual que las anteriores, duró 400 millones de años, entre 3.200 y 2.800 millones de años en el pasado. No puedo dejar de imaginar cuando veo estas imágenes como que sobrevuelas, ¿sabes? La creación de Dios. Si pudiéramos hacerlo, porque ahora mismo únicamente en los sueños lo haces, ¿no? Que sobrevuelas la superficie. Sí. Pero mira que sería bonito, ¿eh? O sea, no solamente Llegaremos ahí. no tener que tirarte un día entero para llegar a Brasil, sino decir, voy a visitar Sería increíble. el colegio donde estudié, Ya. y estás ahí, en un momento atraviesas el Atlántico. Como se dice, ¿no? Con el pensamiento, ¿no? Sí. Sí. Y ver ver nuestra Tierra, pero luego acercarte a otros planetas que están en estados evolutivos diferentes. Sí. Sería un regalo tremendo poder hacer eso. Llegaremos ahí. O sea, llegar a la algunas ingravidez encarnaciones más adelante. sin dolor, sin gravidez, ¿no? En un estado de equilibrio. Sin expiación, sin injusticias para nosotros, ¿no? Injusticias humanas. No me digas que no sería bonito. O sea, poder intermezclarnos como espíritus y contemplar la obra divina. Esta era presenció la expansión de los océanos, que alcanzaron la mitad de extensión que tienen actualmente. También se fragmentó el Balbará, aunque sus fragmentos se reunirían más tarde en la Pangea. 4. Neoarcaica. Esta era es un poco más corta, con solo 300 millones de años de duración, que van de 2.800 a 2.500 millones de años en el pasado. Con ella concluye el Eón arcaico. En este lapso se inicia la fotosíntesis, el proceso mediante el cual la luz solar y el dióxido de carbono son absorbidos por las plantas verdes para liberar oxígeno. 5. Paleoproteozoica. Tuvo lugar entre 2.500 millones de años hasta 1.600 millones, es decir, a lo largo de 900.000 años. En esta era, ya la cantidad de oxígeno en la Tierra liberada por la fotosíntesis era bastante alta, lo que trajo como consecuencia la extinción de la mayor parte de los seres vivos que eran anaerobios, es decir, que no respiraban oxígeno. 6. Mesoproterozoica. Se inició hace 1.600 millones de años y concluyó hace 1.000 millones de años. Duró, por tanto, 500 millones de años. Durante esta era muchos organismos comenzaron a reproducirse sexualmente, es decir, a partir del material genético de dos individuos. Esto permitió la evolución hasta seres vivos más complejos. 7. Neoproterozoica. Con esta era concluye el Eón proterozoico. Abarca poco menos de 500 millones de años, desde 1.000 millones a 542 millones de años atrás. Durante este lapso hubo importantes glaciaciones y evolucionaron los primeros seres pluricelulares. 8. Paleozoica. Se inició hace 541 millones de años y concluyó hace 252 millones de años. Durante esta era las especies marinas, especialmente las que tienen concha, experimentaron una multiplicación y diversificación aceleradas. Surgió la Pangea,
una inmensa masa terrestre que se fragmentó para formar los actuales continentes. También durante esta era tuvo lugar la extinción pérmica, la más grande que ha sufrido la Tierra. 9. Mesozoica. Es conocida como la era de los dinosaurios. Abarca desde hace 252 millones de años hasta 66 millones de años atrás. En este lapso aparecieron los primeros antecedentes de las especies de las plantas y animales que conocemos hoy. Durante esta era los continentes comenzaron a ubicarse donde se encuentran en la actualidad. El clima era más cálido, con menores contrastes de temperatura entre el ecuador y los polos. 10. Cenozoica. Se extiende desde hace 66 millones de años hasta el presente. Se inició con la extinción de los dinosaurios y se caracteriza por el desarrollo de los mamíferos, en el lapso en el que los continentes se establecen definitivamente en el lugar en el que se encuentran en el presente, y la flora y la fauna evolucionaron hasta la forma en las que las vemos hoy. Buenísimo. ¿Te ha gustado? A mí me encanta eso, me gusta. Me gusta geografía, no sé, aquí se llama geografía. Bueno, geografía es la posición de los... Geología, geografía, historia. Me encanta este conjunto, ¿sabes? Sí, además es que este vídeo tiene unas imágenes muy chulas. Sí, muy bonitas. Entonces, estábamos... Y periodo leviano, ¿no? Este también. Diluviano. Aquí estábamos, ¿no? Eso es. Creo que este es el punto A continuar. donde podemos continuar el próximo día. Bueno, pues vamos a parar la grabación y bueno, mandar un saludo a quien tenga bien, seguirnos desde las redes y le invitamos a que venga también aquí, ¿verdad? Sí, seguro.